Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Fi-Sushi es sabor y color, es tradición e innovación. Con las mejores materias primas y una elaboración esmerada, ofrecemos al público una selección de productos con todo el sabor de lo mejor de la cocina japonesa. En Fi-Sushi tenemos una amplia y variada carta que os acercará desde la tradicional comida japonesa a una combinación más adaptada a la cocina española, que hará que disfrutéis del sabor de dos mundos. Con una preparación diaria que garantiza su frescura y calidad, makis, nigiris, comida saludable y postres. Fi-Sushi se encuentra en Carrefour Jerez Norte, Carrefour Jerez Sur y Carrefour Marqués en Rota. Fi-Sushi, calidad e innovación. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Que la vida resulta a veces monótona, que nos levantamos en más de una ocasión con esa sensación de que dejamos escapar nuestro tiempo como agua entre los dedos. Pues sí, así es. Es un sentimiento nostálgico, agridulce y dulcificado artificialmente tras va transcurriendo las horas del día. Puesto que de alguna manera nos autoengañamos para conseguir ese bienestar cálido pero efímero. Eso no significa que seamos unos infelices. No. Bueno, yo por lo menos no me atrevería a justificarlo de tal modo. Pero nos volvemos apáticos ante la vida cuando seguimos el redil marcado y, por supuesto, nos damos cuenta de ello. Estudia, sé el mejor, cómprate una buena casa, ten un gran coche, viaja a sitios exclusivos. Vale, pero ¿y qué? Nos han enseñado que tenemos que trabajar duro, ser constantes y exigentes con nosotros mismos. Entonces,
Bueno, entonces recuerdo las palabras del excombatiente norteamericano Tim Kennedy cuando dijo aquello de: te voy a decir cómo tienes que estar mejor. Deja de ser un cobarde, levántate temprano y entrena. Entrena tan fuerte que las manos te sangren y sudes ácido. Entrena tan duro que te desmayes mirando las estrellas. Límpiate, come sano, ponte guapo. Entonces sabes que el verdadero trabajo está a punto de comenzar. Encuentra algo más grande que tú mismo y vierte cada kilo de lo que eres en ello. Si es tu familia, sé el mejor padre del mundo. Si eres policía, bombero o basurero, sé el mejor. Conoce cada ley, reglamento o ruta como la palma de tu mano. Sirve a la comunidad como tu razón de ser. Y cuando finalmente llegues a casa, sé un amante generoso y luego derrúmbate en la cama. Deberías de estar dormido antes de que tu cabeza toque la almohada, porque te has esforzado mucho en cada momento del día. Levántate al día siguiente y comienza todo de nuevo. Tales reflexiones me parecen perfectas, por supuesto en el contexto propio del mismo personaje, pero con una salvedad para mi gusto. Cuando consigas salir del aprisco que nos convierte en meras fichas de ajedrez, añádele a dicha meditación que reúnete de un buen grupo, de un nutritivo abanico de personas, instruidas, con valores y decididas. Entonces volverás a creer en ti. Encontrarás la motivación que necesitas para tus nuevos proyectos. Aprenderás y serás oído. Te atreverás con cosas desconocidas y nunca dejarás de aplicarte. Pues el secreto del éxito está en creer en ti, en la humildad, en la constancia, en el disfrute de las pequeñas cosas de la vida. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante está nuestro amigo Francisco Jordi Páez, del cual vamos a hablar de historia antigua, vamos a hablar de numismática, vamos a hablar de investigación, de constancia y, como hemos dicho en este texto, de trabajo. Francisco, todo un placer tenerte aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, Rafa, el placer es mío. Bueno, Francisco, yo recuerdo perfectamente cuando estuvo tu padre aquí, demostrando esa magnífica biblioteca, y ya venías tú con herramientas debajo del brazo, con estudios y con aplicaciones que estabas llevando a cabo para tus investigaciones, ¿no? Y yo te preguntaría cómo comienza en ti esa ferviente, digamos que motivación, ¿no?, para el mundo de la investigación y el mundo de la cultura. Mi motivación fue mi padre. Él, desde que yo era muy pequeño, me inculcó la literatura, la cultura, la historia de esta región. Y lo cierto es que con apenas 7 años ya me llevó al museo y a ver el tesoro del carambolo. Y yo tengo una foto de cuando era pequeño y la verdad es que yo sentía cierta curiosidad, pues, por los orígenes de esta tierra, ¿no? Y es verdad que a partir de mi adolescencia, consultando el diario de mi localidad, pues empecé a ver que un nutrido elenco de autores de mi ciudad pues defendía un origen romano, cuando en realidad pues yo leía en las obras escritas, ¿no?, sobre la historia de mi ciudad, que se remontaba pues a la época andalusí. Entonces sentí curiosidad, ¿no?, por ello. Y la única constancia, al menos de ese origen primitivo, era la moneda que acuñó esta ciudad, con caracteres latinos, por aquel entonces conocida como Ceret. Claro, estamos hablando de Jerez. De Jerez de la Frontera. Para los que no lo sepan, nuestro amigo es de Jerez de la Frontera. Efectivamente. Y bueno, desde entonces pues empecé a entusiasmarme, a consultar un poco las bibliografías, hasta que empecé a darme cuenta que efectivamente la única salida para poder resolver esa problemática era el estudio en sí mismo de la moneda, dado que la moneda es el documento oficial emitido por la ciudad. Y en ese sentido, pues a partir del año 2014 aproximadamente, empecé a especializarme en numismática. Y desde entonces, pues he avanzado bastante, hasta un punto inesperado, actualmente, ¿no?, y que me ha llevado pues a los rebordes orientales del paleoestuario del río Guadalquivir. Además, un tema que vamos a tocar
Sí. Es importante eso que dices, ¿verdad? Siempre la figura, en este caso la figura de tu padre, pero qué importante es rodearse de gente con inquietudes y con gente que sepa escuchar, que sepa oír y que sepa también ayudarte a impulsar a hacer tus planes, ¿no? Tus trabajos, tus investigaciones. Yo creo que cuando alguien se rodea, como tú has dicho, de ese elenco de personalidades, las cosas empiezan a ir sobre ruedas, o por lo menos se Por intenta. supuesto, siempre hay que rodearse de personas positivas que aporten, y si tenemos una convicción, perseguirla hasta el final, aunque fallemos. Sí, pero es que el error es humano, ¿no? Y si te equivocas, pues te equivocas, pero hay que intentarlo, porque si no, no se hubiera conseguido nada en este mundo. Y eso es lo que ha pasado, precisamente con mi investigación. Claro. Sí, dime. Lo que empezó siendo pues un objetivo, al final se desvió hacia otro camino y vaya. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? Digo. Oye, Fran, ¿qué te atrae de la historia de las civilizaciones antiguas de este Bajo Guadalquivir? Me atrae sobre todo su civismo, el carácter cívico de estas poblaciones, lo que conlleva una excelente comunicación entre ellas, a través de los esteros, en el marco, ¿no?, de estudio en el que yo me he ceñido. Y esto da lugar pues a la existencia de una serie de entidades cívicas distantes a pocos kilómetros entre sí, que darían lugares a fenómenos de estatalización, o posible aparición de una anfictionía, ya modelos de estados muy interesantes, lo que conlleva pues la existencia de un santuario, ¿no?, como centro centrípeto, en el cual pues serviría de coerción ideológica hacia el resto de la población. En definitiva, estamos hablando de una cultura próspera, pues, que a través de los esteros pues realizaban sus transacciones económicas, lo que conllevaba el uso de moneda. Y es ahí donde yo encontré una laguna grandísima, y es que no había constancia de una moneda indígena acuñada en la zona. Teníamos constancia pues a través de las monedas republicanas tardías de Jerez, las cabezas de San Juan, pero poco más, incluso Lebrija, pero no hay una constancia como tal de una moneda preponderante como tenía, por ejemplo, Gadir, ¿no?, en la bahía gaditana, o los grandes grupos ibéricos como eran los Ilergete, ¿no?, con su ciudad central en Lérida, que era Iltirta, la capital de esta etnia, y muchos grupos más, ¿no? Esta zona parece que había una laguna inmensa y no había constancia de nada. Entonces, has hablado de esas monedas, hablas de Jerez. Yo recuerdo que hace algunos años ya emprendiste un trabajo sobre el topónimo de la ciudad de Jerez, basado también en la numismática y en unas monedas, un trabajo que tengo anotado aquí, que es Tras la pista de Ceri a través de sus monedas, una aproximación a los orígenes de Jerez de la Frontera. ¿Cómo surge este proyecto, Fran? Ese proyecto surge pues básicamente pues por una lógica aplastante, y es que durante la tradición historiográfica local se ha mantenido hasta prácticamente nuestros días que el origen de Jerez era mesas de asta. Esto es equivocado, puesto que etimológicamente asta y Jerez no tienen nada que ver, no se sostiene. Por tanto, la existencia de una moneda con unos caracteres, ¿no?, que se puedan derivar a esa sharish, ¿no?, andalusí, como era Ceret o Cerit o como fuera, era plausible. Ahora, la problemática era dónde adscribir esta moneda, puesto que unos la ubicaban en Jerez de los Caballeros y otros la mencionaban como incierta del sur de Andalucía. Lo cierto es que, bueno, por la tipología hay que adscribirla a la bética, por esas espigas en posición horizontal, flanqueando el topónimo, modelo de Carmo, en Carmona, pues había que retrotraerla hacia acá, hacia un conventus hispalensis, por ejemplo. Entonces, la idea de un Jerez romano en el actual emplazamiento es también insostenible, puesto que no hay evidencia de una urbe como tal. Sin embargo, al norte de Jerez tenemos un gran yacimiento ubicado en la sierra de Gibalbín, a 20 kilómetros, que está vinculado directamente al agro jerezano. Y esa campiña jerezana es donde abunda el trigo, que es lo que caracteriza a esta población. Además, iconografía de la moneda. Es puramente cerealística. Claro. Entonces, pues propuse efectivamente que podía venir de Gibalbín, pero ya anteriormente lo habrían propuesto Sáez Blanco y Villero, o incluso Caro y Tomasetti, y luego siguió Jesús Montero Vítores, ¿no? Y yo seguí esa línea y efectivamente me di cuenta de que esa moneda pues
se pudo acuñar en Xibalbín y durante el siglo I a.C. Claro, es que cuando hablamos de tanto tiempo atrás, te tienes que basar en la historiografía ya existente, en la bibliografía ya existente y ahora sacar tus propias conclusiones, en este caso como vehículo conductor, las monedas. Efectivamente. De hecho, o los restos arqueológicos que se puedan encontrar. Claro, supuesto. Eso es importante, asociarlo a unos restos arqueológicos. Y aún así sigue siendo problemático, puesto que se trata de una hipótesis, no hay nada todavía definitivo, pero todo indica de que la ubicación del Jerez primigenio era en la sierra de Xibalbín. Vamos a volver un poquito más tarde a Jerez y a hablar de todo este trabajo, pero vamos a actualizar un poquito lo más moderno, y lo más nuevo es este último trabajo que has publicado, en este caso con el nombre de Naprisán, como cabecera, ¿verdad?, de una gran ciudad, en este caso Lebrija. Sí. Has estado... Bueno, empezamos por el comienzo. ¿Cómo surge también este proyecto, que es otro carril numismático a seguir? Efectivamente, y muy importante, ¿no? Y con una repercusión grandísima a nivel regional, lo que nunca esperé. Lo cierto es que mi objetivo era Jerez, como te comenté en un principio. Sí, lo sé. Y analizando la iconografía de Jerez, ¿no?, encontré un paralelo iconográfico en unas monedas inciertas denominadas Grupo Caballo Palma, que no sabían localizarse en ningún lugar concreto, dado que, bueno, no había base suficiente y siempre han sido relegadas a un segundo plano en los estudios numismáticos. De hecho, incluso en los estudios más recientes ni se mencionan. Pero es una moneda que conforma el mayor elenco de las inciertas ahora mismo en los catálogos numismáticos. Y lo cierto es que me percaté de ese paralelismo iconográfico, ¿no?, y de esos diseños tan, vamos a decir, singulares y característicos de una región acuática. Y ello, pues, me impulsó a establecer la hipótesis de que efectivamente pudieran corresponder con los rebordes orientales del paleoestuario del río Guadalquivir, dada esa laguna que te comenté antes, de una moneda, ¿no?, que se demanda en la zona, dada pues la prosperidad económica que se refleja en la fuente. El potencial de la ciudad, ¿no? Es un potencial lo que hay en esta zona económico. Entonces, la hipótesis inicial era que, bueno, todas se distribuirían en un circuito económico en esa región en concreto, pero lo que nunca imaginé es que todas emanarían de un centro, como hay en paralelos en otros lugares. Y de ello, pues, me percaté a raíz de una moneda atribuida a Nabrisa, que es la Lebrija romana, que comporta la misma tipología que Nabrisa, con caracteres latinos, pero arriba, en el campo superior de la tipología, está la misma leyenda que se refleja en las monedas inciertas catalogadas como Caballo Palma. Bueno, Fran, ¿y esas monedas de dónde salen? ¿De conexiones privadas? Esas monedas salen sobre todo de instituciones públicas y de museos. En los fondos hay una cantidad ingente, como te digo, se han estudiado a lo largo de todo este tiempo. Arrancó desde el siglo XVIII con el padre Flores, ya las atribuía a un lugar incierto del sur de Andalucía, y de ahí autores, pues, como Zobel, Lorich, Millás, Solasolé, han ido atribuyéndola a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, al norte de África. Recuerdo que Rodríguez de Berlanga en el siglo XIX decían que estas monedas eran del norte de África, pero que sin embargo se hallaban en abundancia en las cercanías de Gadir, lo cual es una contradicción tremenda. Enorme, ¿verdad? Enorme. Y luego hay algunas propuestas, como la de Solasolé, que las atribuía a Osuna, a Ursón, por las lecturas. Pero lo cierto es que nadie tenía ese eslabón perdido, digamos, para conectar con una ciudad conocida en época romana y de ahí atribuirla a un lugar concreto. Y esa es la clave de toda esta problemática. Y por eso, al localizar esa moneda, ¿no?, atribuida a Nabrisa romana, que enlaza también con lo anterior, con la pervivencia del topónimo en el campo superior, pues me di cuenta que existía el mismo paralelo de transición en el Tirta, como te comenté antes, en Lérida, en la actual Cataluña, que fue capital de los Ilergetes, que luego, en un momento de transición, cambia la tipología hacia la que va a perdurar en época romana con Ilerda, y el topónimo Iltirta se traslada al campo superior. Entonces, a raíz de esa moneda de transición, pues me di cuenta de que Lebrija era una ciudad cabecera en un inicio que acuñó la moneda de un grupo, de un colectivo, conocido, pues, por los diseños más emblemáticos, que era el caballo y la palma, que luego en un momento determinado pasó a convertirse en una ciudad estrictamente local.
dependiente de la propia Hispalis, de ahí su adscripción al convento. Sí, sí. Por tanto, a raíz de esto contacté con una doctora en Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, María Josep Estanjoli Fuente, con una trayectoria grandísima en enseñanza con respecto a los fenicios púnicos, 43 años, y esta mujer a las 2 semanas no tuvo dudas, me pudo resolver todas las transcripciones, al menos. Pero además yo creo que lo has hecho bien, ¿no? En el sentido de que has ido a la moneda, una moneda por el cual ya habían pasado otras personalidades dando sus opiniones y sus trabajos o sus propuestas, pero has sido alguien profesional en numismática y bueno, digamos que vas enlazando las piezas del puzzle para que tenga una base y tenga unos pilares lo que nos estás contando ahora. Efectivamente, unos cimientos para poder construir, ¿no? Claro. Y a raíz de ahí, pues esta mujer, que se merece un monumento, pues ha podido leer lo que el topónimo que subyace, que es Naprisán, que de ahí derivó a Nabrisán y de ahí a Nabrisa. Claro. Cómo son Oye, Fran, ¿cómo se desarrolló el 10º Congreso Internacional de Estudios Púnicos y Fenicios en Ibiza, en el que has estado? ¿Cómo surge el ir allí y cómo ha sido, cómo ha sido ese retorno que has recibido de todo ese trabajo? Pues lo cierto es que al darme cuenta de esta evidencia y del apoyo que he tenido por parte de esta doctora, ello me impulsó a proponer una contribución al 10º Congreso, que se celebra cada 4 años, y en este año ha tocado en la isla de Ibiza. Lo envié para que fuera revisado por un comité científico internacional, y para mi sorpresa, estando yo pues enfermo, ¿no?, de COVID, pues la verdad que no me lo esperaba. Decía, vaya, pues yo voy a intentarlo y a ver qué sale. Y efectivamente me dijeron que la propuesta había sido aceptada, que nos vemos en Ibiza y tal. Y entonces ya me vi reflejado en ese listado de 500 personalidades que se han presentado y me fui para allá. Cogí el avión, aterricé. Y la verdad que ha sido la mayor experiencia de mi vida. He conocido a personas muy puestas del mundo académico, a nivel internacional. Me hice foto con Sebastián Celestino, que hace poco ha salido en el documental de National Geographic sobre Tarteso. Y la verdad que todos han conocido mi propuesta allí en el 10º Congreso Internacional y han quedado gratamente sorprendidos, puesto que bueno, nadie se esperaba que Lebrija iba a tener ese potencial. Esa importancia, ¿verdad? ¿De verdad? Entonces, bueno, el hecho también, como hablábamos al principio, de rodearte de esas buenas personalidades, ¿no?, y que son personas que llevan ya un currículum a sus espaldas y que hayan apoyado este trabajo, imagino que habrá sido importante para ti para seguir trabajando en ello y ver que lo que estás haciendo y el trabajo de investigación y de documentación va por buen camino. Y se va abriendo el abanico, claro. Evidentemente. Ahora me están llegando nuevos contactos, claro. Nuevas vías de investigación y pues la verdad que me está motivando bastante, me está incentivando muchísimo. Bueno, unas jornadas, Fran, que me comentabas antes de entrar en plató, que se van a publicar en un libro de actas, ¿no? Efectivamente, también me sorprendió también la propuesta que me hicieron de publicar mi trabajo en las actas como artículo científico, y se prevé su publicación entre finales de 2023 e inicio de 2024. Y actualmente, después de también tu conferencia en Lebrija y de lo que nos ha ido contando, ¿qué camino te queda todavía por recorrer? Pues, sobre todo referente al estudio que acabas de hacer. Pues ahora mismo lo dejo en barbecho. Que pasen los meses y los años, que eso madure, y voy a centrarme en otras vías de investigación. Ahora mismo tenemos una abierta en el condado onubense con María Josep, que vamos a esclarecer otro nombre de lugar, que lo cierto es que fue bastante importante y encabezó a un grupo minoritario. Entonces sobre esa vía estamos trabajando ahora. Y la verdad que estoy bastante motivado. Eso es la palabra, ¿no? Si tienes ilusión y tienes ese cosquilleo, sí, que el proyecto enfila bien. Sí, bastante. Ya de por sí el hecho pues de quitarnos de encima el 80%, ¿no?, de las monedas catalogadas como inciertas ha sido una gran motivación para nosotros y sobre todo para abarcar otras realidades poblacionales, ¿no?, como son el condado de Huelva, las zonas más marginales como la serranía de Gaditana. Ya iremos tocando. Hay hemos estado hablando antes de las monedas en el entorno en Jerez, en este caso ahora con Lebrija. Evidentemente guarda un peso enorme la numismática en tu estudio,
Y yo te preguntaría, a título global, ¿no? ¿Qué importancia sigue guardando la numismática y qué secretos todavía podría arrojarnos el estudio de las monedas antiguas? La etnicidad, el componente étnico, puesto que la manera de manifestarse hacia el exterior es muy importante en un grupo. Si vemos una manifestación homogénea, repetitiva, a través de signos diacríticos de pertenencia, autoascripción, singularidad, que no lo vemos en otros lugares, nos está dando pie pues, a pensar que se trata de una comunidad muy arraigada en ese lugar, y que bueno, se manifiesta diferente a los otros. Por ejemplo, Lebrija adopta la escritura neopúnica, pero ello no significa que sean púnicos. En los diseños monetales aparecen rasgos celtíberos, aparecen rasgos íberos. Es decir, hay una hibridación. Sí, ahí hay Por tanto, una Macedonia de culturas y de... Efectivamente. Entonces, ahí reside el quid de la cuestión, en las manifestaciones iconográficas de esa comunidad, y que todo lo demás pues, es tecnológico. Yo siempre, en el mundo del coleccionismo, en el mundo de las antigüedades, ¿no? Cuando tú en este caso nos has comentado que has tenido acceso a esas monedas, porque están en museos y tal, y has ido a estudiarlas, ¿no? Como cualquier investigador puede hacerlo. Pero no cuántas monedas estarán en colecciones privadas que pueden abrir vías totalmente diferentes de investigación, y no tenemos acceso, no tenéis quizás acceso a esas colecciones privadas por desconocimiento o por secretismo propio del coleccionista, ¿verdad? Muchas veces, en el ejemplo de Cores, un gran coleccionista numismático de moneda íbera, siempre se ha mostrado interesado en la divulgación histórica de estos bronces, y ha publicado monografías. El hombre, la verdad, que es muy ilustrado y ha digamos, colaborado con el mundo académico, y la verdad que eso se agradece, porque muchas veces pues le llegan las monedas pues por tradición familiar o no sé. Pero la cuestión es que, bueno, se agradece de que personas particulares pues se ofrezcan a colaborar con este tipo de investigaciones para que pueda enriquecer pues la cultura de una región e incluso de una población como puede ser el caso pues de la propia Lebrija, por ejemplo. Claro. Bueno, pues Fran, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tus estudios y tus quehaceres en la investigación. Muchas gracias, Rafa. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Fish Sushi es sabor y color, es tradición e innovación. Con las mejores materias primas y una elaboración esmerada, ofrecemos al público una selección de productos con todo el sabor de lo mejor de la cocina japonesa. En Fish Sushi tenemos una amplia y variada carta que os acercará desde la tradicional comida japonesa a una combinación más adaptada a la cocina española, que hará que disfrutéis del sabor de dos mundos. Con una preparación diaria que garantiza su frescura y calidad, makis, nigiris, comida saludable y postres. Fish Sushi se encuentra en Carrefour Jerez Norte, Carrefour Jerez Sur
y Carrefour Marqués en Rota. Fish Sushi, calidad e innovación. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Francisco Jordi Páez, hablando de sus investigaciones y hablando del proyecto Naprisán, un proyecto que ha salido en redes sociales, en televisión, en radio, en prensa escrita. Además gracioso porque salían los grandes futbolistas de Qatar y salía tu artículo debajo. Compartiendo mesa con ellos. Compartiendo mesa con ellos. Bueno, Fran, tu trabajo sobre Lebrija, sobre Naprisán, evidentemente te tiene que llevar a la cuna, ¿no?, de esa antigua ciudad como es Lebrija. ¿Cómo ha sido la aceptación en Lebrija? ¿Cómo te has sentido con la localidad vecina y cómo ha sido ese desarrollo? Lo cierto es que me he sentido muy arropado por los vecinos de Lebrija y para mí fue totalmente inesperado el obsequio que me dieron en la Casa de la Cultura, el alcalde y el delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo. Y la verdad que eso me motiva aún más para emprender nuevos proyectos sobre la propia Lebrija, que lo merece, ¿eh? En cuanto a esos primeros trabajos que se empezaron, pero que luego no ha tenido una continuidad, ¿eh? Se quedaron ahí y ahora pues precisamente he contactado con personas que publicaron en su momento y estamos elaborando pues un estudio bastante prometedor para la propia Lebrija, que bueno, verá su fruto próximamente y espero que eso repercuta positivamente para la población. Oye, Fran, hablas de Naprisán como una importante ciudad cabecera, ¿no?, una importante ciudad floreciente. No sé, ¿cómo te la imaginas, ¿no? Si haces una visión, ¿no?, arquetípica de cómo podía ser esa ciudad, ¿qué singularidades piensa que podía tener Naprisán? La singularidad está en la propia naturaleza en la que está inserta. Lebrija es una plataforma amesetada, pues que está imbricada en el paleoestuario y convive pues con la propia naturaleza, ¿no? Hay una interacción, una dialéctica entre el medio y el ser humano. Entonces eso da muchos valores, entre ellos pues el carácter pacífico de los turdetanos, el civismo, en definitiva una literatura, una reminiscencia, ¿no?, hacia elementos del pasado, pero la clave de Lebrija está sobre todo en el agua, dado que el nombre de Naprisán deriva del semítico Naepritza, que significa manantial, según una reciente interpretación que ha hecho el catedrático en Filología Latina José Solís de los Santos en mi estudio, y que todo viene pues de esa obra de geografía sacra de Samuel Bochart, en la que le da un contexto pues de agua que brota o rompe, ¿no?, en ese lugar. Y es que Lebrija se caracteriza precisamente por la abundancia de manantiales. Allí se encuentra el fontanal, los pozos, la fuente de la salud en el Cuervo. En definitiva, es un acuífero de origen detrítico que desciende desde las últimas cordilleras subbéticas hasta los rebordes del paleoestuario, y ahí la población pues ve una oportunidad para captar, suministrar, redistribuir todo ese recurso hídrico
y lo cierto es que define lo que es la propia cultura turdetana, ¿no? Claro. El agua. Hablabas antes de la iconografía que se había, o de las inscripciones que había sacado, ¿no?, de la moneda de Naprisán, pero si tenemos que hablar de cronología y si tenemos que hablar de acuñación, ¿qué nos podrías contar? Pues ahora mismo es todo relativo, pero lo seguro es que datan desde final del siglo III antes de Cristo hasta principios del siglo I antes de Cristo, hasta la guerra sertoriana, y de ahí dio lugar a Nabrisa romana. La cuestión radica pues en la seriación que se ha podido hacer a través de la evolución del topónimo, así como de los diseños iconográficos que se vienen reflejados, que van derivando hacia modelos más tardíos, acompañados de delfines, que ya tienen una datación en la península ibérica. De hecho, la moneda más antigua tiene su paralelo en la ceca de Cástulo, que fue la antigua Cástilo, que capital de los oretanos, que acuñó pues con un modelo helenístico, con su tainía o cinta acabada en ínfula, y eso lo copia Lebrija. O sea, está, digamos, inspirándose en modelos iconográficos de ciudades importantes para mostrarse ella también importante como fue, ¿no? Entonces, claro. Fran, en todo este contexto de ciudad cabecera, ¿verdad? O de ciudad pensante, como también la has nombrado en la conferencia en Lebrija, te pregunto ¿qué camino paralelo guarda en este caso el Cortijo de Évora, la Algaida aquí en Sanlúcar de Barrameda, con todo ese trabajo que has hecho sobre Naprisán, sobre el palestuario, los rebordes del río? ¿Cómo unes esas piezas? Vamos a decirlo claramente, el término municipal de Sanlúcar de Barrameda es un espacio sacro, muy importante. Esa barra arenosa de la Algaida es un punto de apoyo importantísimo para la propia Lebrija. Es decir, ese santuario o témenos situado al aire libre, en contacto directo con la naturaleza y vinculado al astro que la representa, que es el planeta Venus, de ahí el sobrenombre de Nabrisa, Veneria, es importantísimo, porque eso va a servir como coerción ideológica hacia el resto de la población. Entonces, ciudades como Cortijo de Évora, Mesas de Asta, se van a situar al final de los esteros para recibir a las mercancías que llegan. Pero la que maneja, o digámoslo así, lleva la iniciativa política, económica y religiosa de la región, es la propia Lebrija, porque se muestra en la cabecera de una extensa región, a modo de península, ceñida por dos esteros y con relación directa con este santuario que te comento, hasta el punto de que en las monedas que acuña, en un determinado momento, aparece representada la deidad con un tocado que viene decorado con unos pétalos en formas de estrella, que es una alusión icónica a un astro que irradia luz. Es decir, es el Lux Dubia citado en las fuentes, que se relaciona con el santuario de la Algaida. Bueno, estás uniendo piezas, nunca mejor dicho. Bueno, la palabra Tartesos, la ciudad de Tartesos, ¿no? Guarda un misticismo, guarda todavía muchos secretos, quizás por desvelar, que ha dado controversias, cine, películas, conferencias, libros, artículos de investigación. Yo te pregunto, ¿a ti realmente qué te surge o qué te sugiere la ciudad de Tartesos? ¿Tú qué conclusión sacas? La conclusión que saco, que lo veo una hibridación, una mezcla. Ya Tartesos no se puede concebir como los fenicios. Ahora es la mezcla entre lo indígena y lo alóctono, en este caso los fenicios. Lebrija es el modelo más paradigmático de ciudad tartésica y por ende turdetana. Hay otras ciudades también tartésicas en la zona del condado onubense que también muestran estos modelos de hibridación. Pero es que Lebrija destaca en un área muy particular, tiene un peso enorme, y si hay una ciudad tartésica por excelencia, yo creo que es la propia Lebrija. Vamos, sin lugar a dudas. Oye, yo creo que hay un término, ¿no?, que para ti es tremendamente importante, como es la Sierra de Gibalbín. Los que te seguimos o los que hemos leído tus cosas y tus trabajos, yo creo que es algo que está muy unido a tu persona en sí, ¿no?, y a tu
no sé, a tu línea de investigación. ¿Qué te sugiere? ¿Qué importancia guarda la Sierra de Xibalbín? Lo cierto es que Xibalbín, como elemento orográfico en el paisaje, es predominante. Es decir, puede ser el lugar más importante de la Baja Andalucía. De hecho, yo le llamo la montaña de Andalucía, puesto que mide 712 metros de altitud sobre el nivel del mar. Una barbaridad. Con un control direccional hacia todas partes. Controla todo el Bajo Guadalquivir. Es un punto magnífico. Pero es que la importancia de Xibalbín la veo más bien en la etapa prehistórica, como lugar de jerarquías sociales. Ya entramos en otras connotaciones distintas a lo que nos estamos refiriendo ahora, que es el periodo protohistórico, con la llegada de los primeros fenicios y la colonización. Es que muchas veces parece que esas terminologías son muy fácil mezclarlas todas entre sí y sacar un batiburrillo de historia, ¿no? De hecho, Lebrija nunca fue tan importante como en la protohistoria. Claro. Anteriormente, pues yo apuesto sin duda por la Sierra de Xibalbín. O sea, es el enclave por antonomasia de la zona, de la Baja Andalucía, y habrá que investigar esas líneas, pero en principio Lebrija es importante a partir de la colonización agraria en la zona. Oye, y Mesas de Asta, que sigue guardando, que parece que es el capítulo prohibido, ¿no? El que nadie quiere destapar. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Mesas de Asta no sé para cuándo, pero lo cierto es que es un yacimiento también muy importante, dado la extensión que tiene, pero está más vinculado con la frontera gaditana y con el comercio con los gaditanos, que acabó absorbida por los propios gaditanos. O sea, no le dio tiempo a mostrar su singularidad y su etnicidad como lo hizo Lebrija. Entonces, yo veo más Mesas de Asta relacionada con la frontera natural, que divide ambos grupos étnicos. De ahí me está dando la razón el bronce de las Cutas, esa torre lascutana que es liberada de esa servidumbre. Nos está dando a entender de que ya esas fronteras están siendo inestables y serían controladas por la propia Mesas de Asta. Pero es que este lugar no llegó a acuñar moneda, no llegó a mostrar hacia el exterior su entidad cívica, y lo cierto es que, bueno, forma parte pues de uno de esos lugares secundarios más que conforman ese rosario de pueblos que... Sí, bueno, siguiendo un poco la ruta sobre los puntos estratégicos de esas monedas, nos encontramos, como has dicho, a Mesas de Santiago, Esperillas, Mesas de Asta, Xibalbín, Utrera... Las Cabezas de San Juan. Las Cabezas de San Juan. La antigua Conubaria. Son localidades que, bueno, tienen su manifestación numismática ya en época republicana tardía, pero no constituyen un centro relevante como es la propia Lebrija, que acuñó la moneda indígena más importante del Bajo Guadalquivir. Francisco, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de otras cositas, porque hablamos al principio de tu padre, de esa magnífica biblioteca, en este caso tuya también. Vienes de una familia de larga tradición de libreros, ¿no? Y tenéis unas joyas bibliográficas importantes de que, bueno, los que os seguimos en redes sociales y tenemos el placer de conoceros, pues vemos la importancia que guarda. ¿Cómo llegáis a tener ese magnífico patrimonio en papel que tenéis? Pues la verdad es que con constancia, tesón, amor por los libros, y sobre todo por saber lo que opinan los demás. Eso es muy importante, escuchar a las personas, no solo con el contacto directo, sino también por lo que han escrito, saber valorar todo y después sacar uno sus propias conclusiones. Y lo cierto es que, bueno, a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues el interés ha ido creciendo y la biblioteca aumentando, ¿no? Entonces ha llegado un punto en que ha sido pues nuestro refugio, nuestro rinconcito. Hombre, y para ti, que te dedicas a la investigación y a... A mí nunca me ha hecho falta ir a la biblioteca municipal. Es que te iba a decir, bueno, puedes ir a consultar, pero es que realmente tienes una bibliografía extensísima, además de trabajo o de libros prácticamente inéditos que se pueden explotar perfectamente actualmente, claro. De hecho, con mis líneas de investigación, pues bueno, también se pondrán en valor en su debido momento, pero ahora mismo pues mi interés se centra en estos pormenores que necesitan pues que salgan cuanto antes. Oye, cuando termine todos estos pormenores, como has nombrado, sobre Naprisán, sobre Mesas de Asta, sobre Ceres, todo lo que nos has contado, un libro sí podría llegar a
a sacar, ¿no? Porque tú tenías proyectos de sacar a la luz algunos libros sobre el tema de las monedas y sobre el tema de las civilizaciones de aquí. Mi intencionalidad es publicar una monografía o varias monografías al respecto, dejando claras las conclusiones sobre estos temas. Y bueno, todo a su debido momento. Ahora mismo pues hemos dado un gran paso, que es llegar a un congreso internacional, y de ahí pues ya saldrán cositas interesantes. Oye, Fran, volviendo a la biblioteca, si tuvieras que destacar algunos libros de la misma, ¿con cuál te quedarías? Sin duda con el del año 1893, escrito por mi antepasado Miguel Mancheño Olivares, historiador de Arcos de la Frontera. Su libro se titula Apuntes de la historia de Arcos. En ese libro pues viene hablando sobre la invasión fenicia, la dominación romana, bueno, por los ideales de su tiempo, pero es que en las páginas preliminares viene hablando sobre una ciudad que poca gente conoce, que es Turdeto. Turdeto es un topónimo ficticio creado a partir del Renacimiento con Floriano Campo, que perdura a lo largo del XVIII y que llega al siglo XIX, y es mi antepasado Miguel Mancheño el primero en desmentir o rechazar esa hipótesis, pero sostiene que efectivamente existía una civilización como tal en esta zona meridional de la península ibérica, y que los turdetanos pues se caracterizaban pues por una serie de rasgos que los diferenciaban de los demás. Y yo creo que esa es la línea que siempre he seguido y la que se ha visto refrendada hasta hace poquitos meses. Oye, dentro de esos tesoros que podéis albergar en casa tenéis una cartografía de la provincia de Cádiz bastante interesante, planos en este caso de Cádiz, tenéis un material muy interesante que imagino que estarás ya dándole vuelta a ver cómo le sacas jugo, ¿verdad? Claro, grabado, por ejemplo, de mis antepasados, hechos por ellos en su imprenta, y sobre todo pues algunos libros poco conocidos sobre la historiografía local. En definitiva, pues bueno, me plantearé su salida ya a posteriori. Oye, Francisco, ¿cómo está actualmente, cómo ves el movimiento cultural? Te iba a preguntar en la provincia, pero nos centramos en Jerez. ¿Cómo es ese movimiento cultural, fundaciones, asociaciones, en fin, cómo es entrar en el mundo de la investigación en Jerez de la Frontera? Pues bueno, en primer lugar, ahora mismo si pudiera definirlo con una palabra sería auge. Hay un auge, hay un interés por parte de los ciudadanos. Ahora vemos pues muchas iniciativas para revalorizar ciertas zonas, e incluso por parte de instituciones, pues lo veo bastante loable, y yo animo a que sigan en ese camino. También animo a que apoyen, ¿no?, a gente que hace las cosas de manera altruista, como es mi caso, y bueno, se le den salidas también, que haya pues un incentivo para esas nuevas generaciones que vienen, pues vamos a decirlo claramente, respetando los trabajos que han hecho ya los veteranos. Eso es una base propia del historiador del siglo XXI, claro. Y planteando pues nuevas vías de investigación. Entonces, cuando se haga todo eso, pues la verdad que sería pues bastante importante para no solo Jerez, sino la provincia y por ende Andalucía, y sería un momento pues mágico. Oye, Fran, ¿qué libros han marcado tu vida? ¿Libros que han marcado mi vida? Pues muchos. Tartessos, de Adolf Schulten, aunque ahora mismo esté muy criticado, pero me pareció curioso, ¿no?, como un investigador alemán llega a esta zona de fuera, ¿no?, y dice que pues ha dado con la ciudad de Tarteso, y va al Cerro del Trigo y se encuentra en una villa romana. Bueno, pero por lo menos ya tenía ese interés en esta zona y era consciente de que aquí había una civilización. Y muchos trabajos, sí, entre ellos, pues, sobre todo, los que vienen siendo del 19 hacia el 20. La verdad que son fantásticos. Yo tengo aquí anotado porque en su momento también hiciste... digamos que el rescate, ¿no?, de varios manuscritos inéditos del librero y historiador jerezano don Joaquín Portillo. Y voy a poner estas palabras en mis labios que son tuyas. Estoy muy lejos de haber adquirido el título de historiador. No soy literato ni tengo los conocimientos necesarios para esta clase de empresa. Un deseo puro por las glorias de mi pueblo, los consejos de varios sujetos distinguidos y ser enemigo de la ociosidad son las causas que me han movido a llevar adelante mi plan, en el que de modo alguno puede ser vituperable.
Efectivamente, son unas palabras, vamos, redundantes y muy, ¿verdad?, profundas. Pero sí, la verdad que esa mirada que tiene Joaquín Portillo la tengo yo a día de hoy, con todo lo que son las ruinas, y veo en ella pues un futuro que se puede sacar adelante, que puede revertir en la economía de la zona, y por supuesto mientras yo siga vivo voy a seguir luchando por revalorizar la historia y que ello pues se ponga en valor. Y el gran patrimonio, ¿verdad? El gran patrimonio que tiene Sí. Jerez, desde grandes edificios monásticos, Esa cartuja de Jerez, ¿verdad? Esa cartuja, esas iglesias, esas bodegas. Jerez es una ciudad muy, yo creo que guarda un paralelismo entre la modernidad y lo clásico, ¿verdad? Entre lo antiguo y lo más moderno. Me encanta. Y me parece que es muy interesante que personas jóvenes empujen, que quieran seguir con la investigación y sobre todo también conservar el patrimonio, que es muy importante. Importantísimo, porque es lo que somos y lo que fuimos, por supuesto, pero fundamentalmente lo que podríamos llegar a ser si por ello no lo propusiéramos, Rafa. Claro. Oye, y antes de terminar, Fran, ¿qué nuevos proyectos tienes entre manos? Pues ahora mismo culminar mi carrera en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y paralelamente estudios de investigación, como es esa nueva línea de investigación hacia el condado onubense y bueno, esas zonas marginales que te comenté anteriormente. Y con respecto a Jerez, pues sí, también avanzaré un poco más hacia adelante. Pues querido amigo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y solamente espero que todos tus proyectos lleguen a nunca mejor dicho buen puerto. Muchísimas gracias, Rafa, un placer. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.